es, en un contexto donde el salario mínimo del venezolano ha sido ajustado esta semana, donde también la OIT ha presentado este informe de cerca de 200 páginas con respecto a la situación sindical y en materia laboral en Venezuela. Hoy también se celebra a nivel internacional el Día de la Erradicación de la Pobreza. Desde el año 1992, Naciones Unidas ha establecido este día con el compromiso de eliminar el número de personas que devengan un ingreso mínimo a $1 por día. Hoy en Venezuela, con esta modificación del día lunes, un venezolano devenga en salario mínimo cerca de 50 centavos diarios. Según el Banco Mundial, estamos por debajo del umbral de la pobreza. Según Naciones Unidas, estamos por debajo del umbral de la pobreza. Según Fede Cámaras, cómo está el venezolano hoy y también como patrono, cómo reciben esta modificación salarial que se ha hecho el lunes. Ya hemos visto que no es sostenible en el tiempo, han dicho en una rueda de prensa, pero más allá de eso, el sector empresarial, ¿cómo se prepara para una modificación salarial que además tiene dos vertientes? Por una parte, el compromiso de mantener a la masa laboral comprometida con su trabajo y, por supuesto, honrar el pasivo laboral que significa nuevamente esta modificación que asciende a cerca del 250% en el caso del ingreso, no del bono de alimentación, que no incide en las prestaciones. Sí, gracias, buenos días, gracias por la oportunidad. A ver, esto es más complejo que lo que simplemente narran las cifras de los organismos multilaterales. Esto es una situación de un país que está viviendo en hambre, de una sociedad que no logra accesar a sus necesidades básicas por varias razones. Primero, porque las políticas públicas hicieron que el salario, sin importar el monto, si son 40.000, 150.000 o $1.000, que es lo que están pidiendo hoy los médicos como salario base, lo importante del salario es su capacidad de compra. La capacidad de compra fue pulverizada por las políticas públicas, por 20 años de tosudez, donde en el 99 no es que veníamos muy bien, pero de 21% de inflación que teníamos en aquel momento al año, hoy vamos ya por casi medio millón para lo que puede cerrar el año, donde tú ves que mantener la empresa privada abierta, luego de haber tenido durante tantos años un boom de importaciones, en contra y en detrimento de la producción nacional, con un entramado legal que lo que hizo fue asfixiar a la empresa, pone en serio compromiso la sustentabilidad de la misma. Y en consecuencia, no solo del sueño de un empresario y del capital que arriesgó, en consecuencia se pone en riesgo en los puestos de empleo que le dan o que pretendían en su momento, cuando fueron creados, pretendían darle bienestar a la familia venezolana. Esto, sin duda alguna, es un entramado extremadamente complicado para darle sustentabilidad a una economía sana que hoy no tenemos. Rescatarla pasa no solo por tomar decisiones económicas, sino seguramente por darle estabilidad política y democrática al país. Pero en contraposición, desde el Estado venezolano se ha dicho que los empresarios y de hecho se mencionan palabras como especulación, sí, como acaparamiento en su momento, y se les ha responsabilizado de buena parte de lo que está pasando en el país en materia económica. Bueno, a ver. E incluso a Fede Cámaras directamente. Sí, bueno, primero eso es una gran declaración de ignorancia, porque Fede Cámaras lo que aspira y lo que en su estructura, donde hacen vida 15 sectores de la economía y presencia en todo el país, en cada una de las regiones, lo que aspira es detectar fallas de mercado para promover e influenciar políticas públicas para que esas fallas se corrijan y haya un mejor proceder de la economía. La realidad es que los últimos 16 años quienes han tenido un control absoluto sobre las divisas ha sido el sector oficialista. En los últimos 16 años, quien casi cuatriplicó la deuda venezolana y llevó de 3 millones a menos de 600.000 barriles la producción, fue un modelo económico fracasado que por demás, año tras año, en cada uno de los documentos que emanan desde la institución se le ha dicho hay que corregir. Y hoy ya no es un tema de corrección, hoy es un tema de cambio absoluto del modelo económico para entonces evitar que pueda existir inflación, hiperinflación. Y el tema de especulación es un tema que ocurre única y exclusivamente cuando hay falta de competitividad. Porque lamentablemente al haber destrozado el aparato productivo, al haber asfixiado la posibilidad de que el empresario fuese en una economía sana, competitiva, lo que hicieron fue llevar al mínimo la producción, soltando cantidades de dinero exorbitantes a la calle que hacían que entonces las personas buscaran desesperadamente menos productos y eso sin duda alguna, era un entorno de completa distorsión y de pocos incentivos saludables, sino perniciosos para la economía venezolana. Pero dentro de la situación que se ha venido viviendo en el plano económico, el gobierno venezolano ha aplicado algunas medidas en las que ha llamado al sector empresarial del país. Una de ellas ha sido los precios acordados, han sido las mesas de la economía productiva,
donde se han instalado el Consejo Nacional de Economía Productiva en su momento también se hizo, donde se llamó a este sector político a plantear esta realidad. Fedecámaras ha planteado esta situación y se ha sumado a este tipo de medidas que ha hecho el Estado. Fedeagro participó en su momento, uno de los agremiados que forma parte de Fedecámaras. ¿A qué llega todo esto? Entendiendo que se pide un cambio en el modelo económico, pero un cambio en el modelo económico se traduce en primer lugar en un cambio del Ejecutivo, entendiendo que se han dado este tipo de medidas y de alguna manera no se ve solución. A ver, si no hay voluntad política, no hay forma de que se cambie el entorno. A Fedecámaras, puntualmente, la última vez que se le llamó fue cuando la conferencia de paz que participó el entonces presidente Jorge Roy en esta conferencia y le dijo al presidente que el país no estaba bien. Y en 2014. En el 2014, correcto. Y le explicó por qué no estaba bien. La realidad es que no hacen caso de las propuestas porque sencillamente tienen que reconocer el fracaso. No hacen caso de las propuestas porque tienen que reconocer que sin respeto a la propiedad privada, sin respeto a la libre iniciativa, sin respeto a la posibilidad de que las personas vivan de su trabajo y no de la dependencia de un control político por el hambre, por la miseria que estamos viviendo, es sin duda alguna reconocer un gran fracaso político en una gestión. Por eso no le hacen caso a la empresa privada, por eso no le hacen caso a los trabajadores, pero por eso peor aún no le hacen caso ni al informe de la señora Bachelet y mucho menos al informe de la OIT, un organismo que defiende los derechos de los trabajadores y un gobierno que se hace llamar obrerista, lo que hace es que cada vez mancilla y maltrata más la condición del trabajador en Venezuela. Y precisamente sobre el tema de la OIT, que en su centenario este año 2019 ha enviado por 12ª vez una comisión de encuesta país, la primera vez que viene una comisión de encuesta a Venezuela. 200 páginas se han planteado de esta comisión de encuesta que estuvo en Venezuela por 3 convenios específicos que estarían siendo violados por el Ejecutivo Nacional. Ustedes señalaban que existe un favoritismo por empresas del Estado, se ha favorecido tanto a sindicatos como a empresas del Estado. Y algo bastante curioso de esto es que vimos tanto a patronos como a empleados en la misma mesa reclamando frente a un Estado. Algo... Primera vez en la historia. Primera vez en la historia y algo, por cierto, contradictorio desde el punto de vista laboral, en la que se ha criticado a los sindicatos por ser patronales y vimos a los sindicatos sentados con los patronos. A ver, mira, Venezuela es en este momento tienes a patronos, a empleadores hablando de reivindicaciones sociales y tienes a trabajadores hablando de productividad y más empresas. Porque uno dependemos de los otros. Sin la inversión y sin la generación de puestos de empleo no hay sindicatos porque no hay trabajadores. Entonces hemos entendido esta realidad y hemos acudido a una instancia internacional para poder tener una asistencia técnica que desnude la realidad de las políticas públicas y que sobre todo desnude la realidad de un sistema que no respeta las libertades sindicales, que no respeta las libertades civiles, que no respeta los derechos humanos, del derecho al trabajo, del derecho a la propiedad privada, pero que sobre todo esta organización demostró que no hay independencia de poderes en Venezuela, que se solapa el Ejecutivo con el partido de gobierno y con algunas organizaciones que lo que han hecho es hostigar a la libre empresa. Este canal fue en algún momento víctima de esos hostigamientos de grupos afectos al gobierno, pero que con violencia insultaban a la libre iniciativa. Eso hoy lo narra de una manera muy técnica, pero sobre todo con soluciones precisas y con ofrecimiento de ayuda, lo narra el informe de la OIT. Y el informe de la OIT también aborda uno de los convenios, que es el diálogo tripartito. En Venezuela, ¿desde cuándo no existe diálogo tripartito? Entendiendo además que sobre este tema hay 2 visiones. En el caso de este sector, Fedecámaras y otros gremios sindicales, no existe diálogo tripartito. Otros voceros que hemos tenido en este estudio han dicho que el gobierno nacional se ha sentado con la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, que existe un diálogo tripartito con sectores que realmente tienen representatividad en la parte productiva del país, en el sector económico. E incluso se cuestiona la representatividad de Fedecámaras y de otras organizaciones gremiales. Eso lo vamos a conversar en la siguiente parte del espacio. Son las 6:48 de la mañana. Está con nosotros Ricardo Cusano, presidente de Fedecámaras, la mañana de este jueves. Recuerden, la etiqueta Primera Página está a su disposición para que envíen sus preguntas y sus comentarios. En la próxima parte vamos a dar lectura.